En el año 873, un monje irlandés escribió en su diario algo que la historia prefirió olvidar. Los paganos del norte no solo toman oro y esclavos, toman a nuestros niños para propósitos que no me atrevo a nombrar. Durante siglos hemos visto a los vikingos como guerreros brutales, saqueadores despiadados, navegantes intrépidos. Pero detrás de esa imagen de fuerza y conquista existía un mundo de prácticas tan perturbadoras, tan moralmente retorcidas, que incluso los historiadores modernos las han mantenido en las sombras. Lo que descubrirás hoy no aparece en las series de Netflix, no lo enseñan en las escuelas, y definitivamente no es lo que esperarías de la gloriosa era vikinga. Hablamos de niños vendidos como mercancía especializada, de reyes que asesinaban a sus propios hijos en rituales sangrientos, de juegos sádicos con esclavos moribundos. Evidencias arqueológicas encontradas en Uppsala, York y Dublín en la última década están revelando una verdad incómoda. Los vikingos no solo eran violentos, habían convertido la crueldad en una ciencia. Comencemos con algo que ningún documental se atreve a contar: el sistemático secuestro y venta de niños cristianos. No hablamos de esclavitud común. Los vikingos habían identificado un nicho de mercado específico y despiadado. Entre los años 850 y 950, raiders especializados atacaban exclusivamente monasterios durante las horas de estudio. ¿Por qué? Porque buscaban niños de entre 7 y 12 años que ya supieran leer y escribir latín. Estos pequeños valían su peso en oro en los mercados de Constantinopla y Bagdad. Un niño alfabetizado podía venderse por 15 marcos de plata, el equivalente a 3 caballos de guerra. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. En 2019, arqueólogos de la Universidad de York descubrieron fragmentos de contratos escritos en árabe antiguo. Estos documentos, datados del siglo X, detallaban especificaciones escalofriantes. Varón, 9 inviernos, conoce las letras sagradas, dientes completos, sin marcas de viruela. Era un catálogo de niños. Los monasterios, aterrorizados y sin defensas militares, llegaron a acuerdos impensables. Crónicas encontradas en el monasterio de Clonmacnoise en Irlanda sugieren que algunos abades negociaban qué niños serían entregados a cambio de que no quemaran los manuscritos. Dimos a los paganos 5 novicios para salvar la biblioteca, escribió un monje anónimo en el año 891. Estos niños desaparecían para siempre en las rutas comerciales del este. Los más afortunados se convertían en escribas o traductores en cortes islámicas. Los menos afortunados, bueno, el mundo medieval tenía usos más oscuros para niños educados, especialmente después de ser castrados en los mercados de Venecia o Amalfi. Lo más escalofriante es que algunos jarls vikingos mantenían granjas de crianza en las Órcadas, donde mujeres capturadas eran forzadas a tener hijos específicamente para este comercio. Un negocio que duró casi 2 siglos. Pero si creías que solo los niños extranjeros sufrían, espera a escuchar sobre el Blod real, el sacrificio de sangre más extremo de la cultura nórdica. El caso más documentado y aterrador es el del rey Aun de Uppsala, conocido en las sagas como Aun el Viejo. Según la Ynglinga saga y confirmado por excavaciones en los túmulos reales de Gamla Uppsala, este rey habría sacrificado sistemáticamente a sus propios hijos para prolongar su vida. La leyenda cuenta que Odín le prometió 10 años adicionales de vida por cada hijo que sacrificara. Aún tuvo 10 hijos. Sacrificó al primero cuando cumplió 60 años. El ritual era específico. El hijo debía ser estrangulado lentamente con una cuerda de oro, mientras el padre bebía su sangre mezclada con hidromiel. Los restos óseos encontrados en Uppsala muestran marcas consistentes con estrangulamiento ritual en individuos jóvenes de alta cuna.
identificados por los ajuares funerarios de extrema riqueza. 9 hijos murieron en el altar de piedra, 9 veces 10 años comprados con sangre familiar. Pero cuando llegó el turno del 10º hijo, Egil, algo extraordinario sucedió. El pueblo de Uppsala, que había tolerado casi un siglo de infanticidio ritual, finalmente dijo basta. Se amotinaron, protegieron a Egil y dejaron que aún muriera de vejez extrema, tan débil que, según las sagas, bebía de un cuerno como un infante. Este no era un caso aislado. Los anales de Fulda mencionan que el rey Vícar de Agder fue colgado por sus propios hombres como sacrificio a Odín para obtener vientos favorables. En Legre, Dinamarca, cada 9 años, los reyes sacrificaban 99 humanos, incluyendo miembros de la familia real, si era necesario para aplacar a los dioses. En 2012, el análisis de isótopos de estroncio en dientes encontrados en pozos sacrificiales confirmó que muchas víctimas no eran esclavos extranjeros, sino locales de alto estatus. El sacrificio de élite era real, pero no toda la violencia vikinga era física. Había formas de destrucción que no dejaban marcas visibles, pero podían aniquilar a una persona completamente. Empecemos con algo que suena a brujería, pero era medicina cotidiana: el uso de sangre menstrual en pociones y ungüentos. Las völvas, las sacerdotisas curanderas vikingas, recolectaban sangre menstrual que llamaban el poder de la luna oscura. La mezclaban con cenizas de huesos humanos, preferiblemente de enemigos muertos, y hierbas como el beleño negro. En 2018, excavaciones en Firkat, Dinamarca, revelaron el entierro intacto de una volva del siglo X. Entre sus pertenencias, pequeños contenedores de plomo sellados. El análisis espectrográfico reveló trazas de hemoglobina humana, metabolitos consistentes con tejido endometrial y alcaloides psicoactivos. No era superstición, era farmacología primitiva con un toque profundamente perturbador. Estas pociones se usaban para múltiples propósitos. La más común era el seidr de amor, donde la sangre menstrual de una mujer se mezclaba secretamente en la comida de un hombre para atarlo a ella. Pero había usos más oscuros. La maldición de impotencia requería sangre menstrual de 9 mujeres diferentes, recogida durante 9 lunas. Se vertía sobre las armas del enemigo antes de la batalla, supuestamente robándole su fuerza masculina. Pero la violencia psicológica más devastadora era el Nidstong, el poste de la infamia. Cuando un vikingo quería destruir completamente a otro sin tocarlo, erigía un poste de madera de 3 metros con una cabeza de caballo en la punta. Pero no era el poste lo que destruía. Eran las runas talladas en él. Estas inscripciones contenían acusaciones sexuales explícitas, generalmente acusando al enemigo de ser el receptor pasivo en actos homosexuales, descrito en términos gráficos y humillantes. Que Thorkel sea penetrado por cada perro de la aldea es una traducción suavizada de una maldición encontrada en Islandia. El poste se clavaba mirando hacia la casa del acusado. El efecto era devastador. En la sociedad vikinga, donde la masculinidad agresiva lo era todo, estas acusaciones eran peores que la muerte. Egil Saga documenta al menos 3 suicidios provocados por Nidstong. Hombres que preferían clavarse su propia espada antes que vivir con esa mancha en su honor. Pasemos ahora a algo que ningún padre moderno podría concebir: el momento en que los niños vikingos se convertían en hombres a través del asesinato ritualizado. El primer corte no era opcional para los hijos de jarls y guerreros prominentes. Entre los 12 y 14 años, el niño era llevado al Thing, la asamblea local, donde lo esperaba un prisionero o un esclavo enfermo. El muchacho debía ejecutarlo públicamente, y no de cualquier manera. Debía hacerlo lentamente, demostrando control y ausencia de piedad. Ibn Rusta
viajero persa del siglo X, presenció uno de estos rituales en el asentamiento vikingo del Volga. Describe cómo un niño de no más de 13 años fue obligado a desollar parcialmente a un prisionero eslavo aún vivo, mientras los adultos evaluaban su técnica. Si el muchacho vomitaba o lloraba, escribió Ibn Rushd, era considerado débil y podía perder su derecho a heredar. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Excavaciones en Trelleborg han revelado esqueletos de adolescentes con microfracturas en los huesos de las manos, consistentes con el estrés repetitivo de empuñar armas contra resistencia. Junto a estos restos, esqueletos de adultos con heridas defensivas superficiales demasiado precisas para ser de batalla real. La conclusión arqueológica es escalofriante. Mantenían prisioneros específicamente para que los niños practicaran en ellos. La saga de los Jomsvikingos menciona que estos guerreros de élite no admitían a nadie que no hubiera probado el hierro en carne viva antes de los 15 años. No era metáfora, era un requisito literal. Los traumas psicológicos debían ser devastadores. La saga de Grettir menciona guerreros que veían las caras de sus primeras muertes en pesadillas hasta el día de su propia muerte. Una sociedad que traumatizaba sistemáticamente a sus niños para crear máquinas de guerra. Curiosamente, las niñas nobles también tenían su ritual, aunque menos documentado. Debían presenciar y participar en el destripamiento de animales preñados, aprendiendo a leer las entrañas para predecir el futuro. Algunas sagas sugieren que las más prometedoras eran entrenadas para realizar la misma práctica en prisioneros humanos. Pero quizás nada ilustra mejor la normalización de la crueldad vikinga que sus formas de entretenimiento. Y no hablamos de simples peleas. Hablamos de los juegos de ahorcamiento. Durante los festivales de invierno, especialmente en Islandia y Noruega, se organizaban competencias que hoy nos parecerían sacadas de las pesadillas más oscuras. El Hengilek, o juego del colgado, era especialmente popular. Funcionaba así. Se seleccionaban esclavos, generalmente los más viejos o enfermos, que ya no servían para trabajo duro. Se les colocaba una soga al cuello, ajustada pero no completamente apretada. Luego se les levantaba gradualmente del suelo mientras los espectadores apostaban sobre cuánto tiempo permanecerían conscientes. El arte estaba en mantenerlos en el punto exacto entre la consciencia y la muerte. Si morían, el organizador perdía valor del esclavo. Si los bajaban demasiado pronto, las apuestas se anulaban. El punto dulce era el momento justo antes del daño cerebral permanente. Excavaciones en Thorsmörk, Islandia, han revelado vértebras con marcas repetitivas de estrangulamiento parcial, algunas mostrando hasta 7 episodios diferentes de trauma por suspensión. Estos esclavos fueron colgados una y otra vez para entretenimiento. Los niños asistían a estos eventos. Era considerado educativo. Les enseñaba, según las creencias de la época, sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la fuerza. La saga Fliosdela menciona a un niño de 8 años ganando su primera apuesta en un juego de ahorcamiento, celebrado por su padre como señal de inteligencia. Pero había variaciones aún más sádicas. En el juego del aliento, documentado en crónicas anglosajonas, los vikingos sumergían las cabezas de los prisioneros en barriles de agua helada, apostando sobre quién sobreviviría más rondas. Los que morían eran considerados débiles y sus cuerpos arrojados a los cerdos. Durante las bodas de la élite, se organizaban carreras de sangre donde esclavos heridos deliberadamente en las piernas debían correr mientras se desangraban. El que llegara más lejos ganaba su libertad. Los anales francos mencionan que de 20 participantes, rara vez sobrevivía uno. Ahora entramos en territorio verdaderamente macabro, el floreciente mercado vikingo de partes corporales humanas. No era solo superstición.
Era un negocio organizado con precios establecidos y rutas comerciales específicas. Los amuletos hechos de huesos humanos eran especialmente valorados, pero no cualquier hueso servía. Había un catálogo grotesco de preferencias. Los huesos de bebés muertos antes del bautismo, en territorios cristianizados, valían su peso en plata. Se creía que contenían poder puro, no contaminado por rituales cristianos. En 2020, excavaciones en Hedeby revelaron lo que los arqueólogos llamaron discretamente un depósito ritual. Era un almacén. Contenía más de 200 pequeños huesos humanos, todos de individuos menores de 2 años, cuidadosamente catalogados y empaquetados. Los dedos de vírgenes sacrificadas se vendían como talismanes de fertilidad. Un dedo meñique podía costar 2 cabras. Los cráneos de enemigos poderosos se convertían en copas ceremoniales, pero solo después de un proceso específico. Hervidos con sal y ceniza durante 9 días, luego recubiertos con cera de abeja mezclada con sangre del nuevo propietario. Pero el comercio más lucrativo y perturbador era el de cabello humano para cuerdas de arco. No cualquier cabello, específicamente cabello de mujeres jóvenes sacrificadas ritualmente. Las sagas mencionan que estas cuerdas nunca fallaban su objetivo. En realidad, el cabello humano sí tiene propiedades únicas de tensión y resistencia, especialmente cuando se trata con aceites específicos. Adam de Bremen, cronista del siglo XI, describió presenciar un mercado en Uppsala donde vendían abiertamente pedazos de hombres como si fueran cortes de cerdo, orejas de traidores, lenguas de mentirosos, ojos de videntes. Todo tenía un precio y un propósito mágico asignado. Los comerciantes especializados en este negocio macabro eran llamados Korfandlare, comerciantes de cuervos. Seguían a los ejércitos vikingos, esperando las batallas para cosechar su mercancía. Algunos jarls les concedían derechos exclusivos sobre los muertos enemigos a cambio de un porcentaje de las ganancias. Llegamos al aspecto más sistemático y escalofriante. Los vikingos no solo torturaban, experimentaban metódicamente con el dolor humano. Ciertos jarls mantenían lo que solo puede describirse como laboratorios de tortura, no para obtener información, sino para perfeccionar técnicas de sufrimiento. El jarl Torf Einar de las Órcadas era famoso por su biblioteca de gritos. Había catalogado los sonidos que producían diferentes tipos de heridas. Mantenía esclavos específicamente para estas pruebas. Los alimentaba bien, los dejaba sanar entre sesiones, todo para poder estudiar mejor sus reacciones. Había desarrollado un sistema de notación rúnica para registrar intensidad del dolor, duración de conciencia y punto de quiebre mental. Sus experimentos incluían determinar qué partes del cuerpo podían ser removidas manteniendo al sujeto consciente el mayor tiempo posible. Descubrió que cortar los párpados primero amplificaba psicológicamente todo dolor subsecuente, que quemar la planta de los pies con hierros a temperatura específica causaba un dolor que no disminuía con el tiempo, sino que aumentaba. Estos conocimientos se transmitían entre jarls como secretos de Estado. Se han encontrado fragmentos de lo que parecen ser manuales en runas, describiendo el arte de prolongar la agonía. Uno particularmente perturbador, encontrado en Gotland, detalla cómo usar sal, vinagre y miel para mantener heridas abiertas sin que se infecten fatalmente, prolongando el sufrimiento por semanas. Y llegamos al secreto más oscuro, el que incluso muchos historiadores se niegan a aceptar completamente. El canibalismo vikingo no era solo supervivencia extrema, había protocolos. Durante el invierno de 975, el asentamiento de Grjótgard en Islandia quedó completamente aislado por las tormentas.
Cuando la nieve se derritió en primavera, los viajeros encontraron solo 12 supervivientes de una población de 60. Los huesos humanos mostraban marcas de carnicería idénticas a las de animales de consumo, cortes precisos para separar músculos, fracturas para extraer médula, marcas de hervido. Pero lo más escalofriante fueron las runas encontradas en una pared, un registro de quién fue comido y en qué orden. Primero los muertos, naturalmente, luego los heridos graves, después los esclavos, seguidos por un sorteo entre los hombres libres. Las mujeres y niños fueron preservados hasta el final, no por compasión, sino porque rendían menos carne. Los supervivientes no mostraron vergüenza. Era el protocolo del último invierno, aparentemente conocido y aceptado. Incluso había recetas. La saga groenlandesa menciona de pasada que la carne humana debe ser hervida 3 veces con enebro para quitar el sabor a pecado. Los vikingos que acabas de conocer no son los de las series de televisión. No son los nobles guerreros de los libros de historia. Son humanos que llevaron la supervivencia, la violencia y la crueldad a extremos que nuestra mente moderna lucha por procesar. Cada hueso en museo, cada runa en piedra, cada línea en las sagas esconde historias que preferimos no contar. Pero ignorar el pasado en toda su brutal realidad es ignorar de qué somos capaces como especie cuando la civilización es solo una palabra. ¿Te perturbó lo que descubriste hoy? ¿O despertó tu curiosidad por conocer más verdades incómodas que la historia oficial prefiere enterrar? Si llegaste hasta aquí, si tu estómago resistió estos relatos, entonces estás listo para más. Suscríbete a Vikingos sin Censura, porque esto es solo el comienzo. Cada semana destapamos los secretos que los documentales familiares nunca se atreverán a tocar. Activa la campanita, porque nuestros próximos videos explorarán los rituales sexuales vikingos que harían sonrojar a los romanos, las torturas vikingas que inspiraron a la Inquisición y los cultos nórdicos que practicaban cosas que YouTube apenas nos permite mencionar. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas prácticas te impactó más? ¿El comercio de niños? ¿Los experimentos de tortura? ¿O hay algo más oscuro que crees que no nos atrevimos a contar? Y recuerda, aquí en Vikingos sin Censura no romantizamos el pasado. Lo exponemos, porque la verdad, por horrible que sea, siempre es más fascinante que la ficción. Hasta la próxima, si te atreves a volver.